muchísimas gracias por la presencia. Un doble agradecimiento, uno en nombre del CAOR, que es el Centro Ortiguista Oriental y Regional, que promociona esta actividad, y del Comité Patriótico de las Piedras, que siempre lo lleva adelante, y la Intendencia, por supuesto. Así que bienvenidos, muchas gracias, espero que disfruten. Es un momento excepcional para las Piedras. Tenemos 3 historiadores de primerísimo nivel, de Buenos Aires y de Uruguay, así que espero que lo disfruten. Yo voy a presentar, para iniciar esto, a la profesora Ana Frega. Brevemente voy a decir, porque si leyera su currículum podríamos estar 15 minutos hablando, ¿verdad? Pero digamos que es historiadora, pero además a ella le gusta que digamos que es profesora. Entonces, la profesora Ana Frega, que además yo la conocí y compartí aula con ella en el Instituto de Profesores Artigas, en el IPA, y posteriormente en la Facultad de Humanidades, donde sigue dando clases hoy en día. Así que tiene muchísimas publicaciones, sería enormemente largo enumerar. Y agradezco también el panel con quienes compartimos la afición por los temas históricos que hoy nos convocan. Nos han convocado bajo el título Artiguismo, una revolución americana y popular. Lo que yo quería, digamos, plantearles a ustedes tiene que ver con estas nuevas miradas, estas nuevas formas de abordaje de las revoluciones en Hispanoamérica, como revoluciones dentro del proceso general de revoluciones, lo que un historiador británico, Ellis Hobsbawm, llamó la era de la revolución o la era de las revoluciones. En los últimos años, décadas, se ha ido como afirmando que esto no es solamente los procesos ocurridos en la América hispánica, no son procesos simplemente derivados de los procesos europeos, sino que también fueron expresión de conflictos locales de larga data, y también esos procesos locales incorporaron otras tensiones con poblaciones amerindias, poblaciones afrodescendientes. En definitiva, tenemos que recuperar el análisis de la revolución, de las revoluciones, pensando en esa participación de varones y mujeres, de poblaciones criollas, de poblaciones amerindias, afrodescendientes, saliendo de la historia de los héroes de bronce, que creo que ya no nos conforma a ninguno, y escuché que la convocatoria para esta celebración de la batalla de las Piedras es una convocatoria a la participación de las mujeres. Me pareció escuchar en la convocatoria del Centro Patriótico. Entonces, en este contexto revolucionario, ¿no?, de grandes, digamos, de cambios vertiginosos, de una intensa politización, bueno, allí algunas tuvieron la sensación de estar inmersos en un cambio de era, en un cambio de época, en el alumbramiento de algo que no sabían muy bien qué era, y tal vez por eso recurrieron a símbolos como el sol naciente, como la balanza, como el árbol de la libertad o el gorro frigio. Pero para otros, para los detractores de ese proceso, la revolución en realidad era un cáncer, un veneno, un volcán, por digamos, ese poder eficaz de destrucción, según quienes eran detractores de la revolución, ¿verdad? Y también una peste, un fuego devorador o un torrente impetuoso por su rápida propagación y su violencia. Lo que les quiero transmitir es que
digamos, el sentimiento, las formas cotidianas en realidad estaban siendo impactadas. A veces nos cuesta pensar que hace 200 años pueda impactarse algo que está ocurriendo de repente a muchos kilómetros con las diferentes formas de comunicación mucho más lentas de las que estamos habituados hoy. Pero créanme que la distinta documentación que se conserva da cuenta de esas transformaciones que se estaban viviendo. Entonces, cuando pensamos en las ideas de José Artigas, y para ajustarme un poco al tiempo, voy a leer, sabemos, lo hemos dicho incluso en este mismo recinto, que constituyeron una expresión radical de la revolución en el Río de la Plata. Forman parte de la revolución en el Río de la Plata, la revolución que se inicia en 1810, y se van a celebrar la conmemoración de ese inicio de la revolución también en el sistema de los pueblos libres. En esta idea de expresión radical de la revolución, el control político pasó, o por lo menos se pensó que podía pasar, a manos de aquellos grupos que ponían el énfasis en un igualitarismo social, tanto en lo referente a la participación en la toma de decisiones de estos nuevos sujetos soberanos, los pueblos, como en la puesta en discusión de los derechos de propiedad, convocando, canalizando o siendo impulsados por los más infelices, como solía nombrar el discurso artiguista a los grupos no privilegiados de esta tan jerarquizada sociedad colonial. Se impulsaron diversas medidas que apuntaban a revitalizar la economía, reorganizar las finanzas, ejercer mayor control sobre el ejercicio de la función pública, la idea del ciudadano como servidor de la República, exaltar el fervor cívico, contener a los enemigos del sistema. Se trataba de edificar la República ilustrando a los ciudadanos en el templo, en el ejército, en la escuela y hasta en las diversiones, como muestra ese juego de naipes que ustedes tal vez hayan visto, que se imprimió en Concepción del Uruguay hacia 1816 por parte de un emigrado desde Chile, cuando Solano García, cuando la revolución de independencia en Chile, en la primera etapa, es derrotada. Allí se produce un cruce de la cordillera, una emigración de aquellos que habían participado decididamente en ese proceso. Algunos son de repente más famosos, como los hermanos Carrera, pero también Fray Solano García es uno de esos emigrados y se instaló en Concepción del Uruguay. La guerra movilizó de manera forzada o voluntaria a un conjunto heterogéneo de grupos sociales. Si bien la violencia no era una novedad, la violencia estaba presente en la sociedad colonial, y ustedes capaz recuerdan la historia de la sensibilidad en el Uruguay, de José Pedro Barral, que allí aparece el tema de la violencia como algo cotidiano entre las relaciones entre las personas, en las formas de producción, etc. Si bien la violencia estaba presente en la sociedad colonial, la novedad radicaba en la connotación política que asumía. En una sociedad de jerarquías racializadas, de grandes desigualdades, expresiones como libertad o muerte, viva la patria o soberanía de los pueblos podían ser interpretadas de muy diversa manera por las fuerzas en armas. ¿Cuáles eran las expectativas de tan variados grupos? ¿Qué podía significar para ellos la independencia de España? O si pensamos cuando se produce el ingreso de las fuerzas portuguesas, la independencia de Portugal, ¿qué podía significar? ¿Qué importancia podía tener la conformación de un Estado unido
o de un Estado separado de los demás territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata. Por otro lado, la guerra también podía ser una instancia de aprendizaje político, donde los hombres movilizados ocupaban posiciones de fuerza y adquirían la organización para la acción colectiva, hecho que fue visto con recelo por las minorías dominantes que temían un acortamiento, un achicamiento de las distancias sociales y la pérdida de sus posesiones. Ahora, este elemento, ¿no?, que es la convocatoria a las armas de un conjunto importante de la población y además el ser escenario de la guerra y por lo tanto allí, atravesando a la población que está movilizada pero también a la que no está movilizada, va a generar cambios, va a generar transformaciones. Antes de dedicarme a eso, simplemente quería decir alguna pequeña cosa en torno a esa idea, ese lema para la reunión de hoy respecto de la Revolución Americana. Si nosotros pensamos en el artiguismo como Revolución Americana, tenemos que verlo, me parece a mí, que en distintas facetas. Es una revolución americana porque se está llamando a los americanos, y más concretamente a los americanos del sur, en esa división que tempranamente se hace entre españoles europeos y españoles americanos. Y ahí se puede apreciar una serie de medidas que tienden a favorecer a los americanos frente a los extranjeros. Si miramos el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados del 10 de septiembre de 1815, ahí nos encontramos que a la hora de confiscar y a la hora de repartir, el tema de lo americano está presente. A la hora de confiscar, por esa frase que seguramente ustedes recuerdan, de primaria, de secundaria, donde el artículo 12 del reglamento refiere a las tierras de los emigrados, malos europeos y peores americanos, ¿no? Es decir, allí hay una referencia a lo americano, pero como el deber del americano de estar a favor de la revolución. Y aquellos que no están a favor de la revolución son incluso peores que los europeos. Y a la hora de los repartos, porque ese artículo 6, además de señalar ese orden que, es una pieza, yo diría, única en la Revolución Hispanoamericana, que contempla que los más infelices serán los más privilegiados, también va señalando otras prioridades, y en esas prioridades siempre, aún el soltero, si es americano, va a estar por encima de cualquier soltero extranjero. O sea que ahí hay, un planteo que tiene que ver con un origen común, un elemento de unión que forma parte del estar en América, de ser americano. Se ve también a la hora por ejemplo, en medidas económicas y de producción que se toman, que los establecimientos productivos tienen que estar a cargo de americanos. Se ve a la hora del comercio cuando se establece esa necesidad de la consignación o de la intermediación del comercio extranjero hasta el puerto y del puerto hacia adentro con americanos. Podríamos seguir poniendo ejemplos de ese tipo. Pero también podemos encontrar este carácter americano de la revolución cuando pensamos en la circulación de las ideas, cuando vemos que esas ideas de repente van a ser traducidas, ¿no?, como textos de la revolución de las colonias inglesas que son traducidas por un venezolano, Manuel García de Sena, que lo hace pensando en el proyecto revolucionario en Venezuela, pero que van a circular y en esa traducción van a llegar también al espacio
rioplatense. Podemos pensar en las comunicaciones con Güemes, con San Martín, la idea del desarrollo de los corsarios, y ahí incorporamos también a la América del Norte, y a partir de allí podemos también ver una dimensión incluso que va más allá de lo americano del artiguismo, y que podríamos decir, capaz que la palabra no cabe, transnacional del artiguismo, porque explorando la circulación de los medios de prensa era muy común que, digamos, había corresponsales o a veces había emigrados políticos que escribían artículos estando en Estados Unidos, en Londres, en París, ¿no? en distintos lugares, y esos artículos iban como, digamos, manejando el nombre, manejando el proceso. Muchas veces eran artículos que se replicaban, ¿no? Entonces decía tomado de The Times, tomado del... no voy a pronunciar más en inglés ni en francés porque voy a pasar vergüenza, pero créanme, tomado de periódicos de otras partes. Y tanto es así, ahora que contamos con medios digitales, ahora que podemos llegar en la investigación a distintas partes del mundo, a veces sin movernos de Montevideo, que hemos encontrado referencias al artiguismo en el Calcutta Journal, es decir, en un periódico de la India. ¿Y esto por qué? Bueno, claro, el periódico digamos, se imprime en inglés, hay presencia británica, pero también está Goa, que es de Portugal, y también hay circulación de embarcaciones. Y es interesante qué es lo que van a tomar. Es cierto, lo que más impacta a nivel mundial es el tema de los corsarios, pero también hay algunas referencias, en general condenatorias del radicalismo, del artiguismo, que aparecen. Pero dije que iba a hablar solo muy poquitito sobre esta proyección, y me iba a detener más en el carácter popular. Les señalaba la politización, la movilización, la realización de, digamos, actos de resistencia, sobre todo después de 1816, cuando se produce una nueva invasión portuguesa. Y ahí tenemos algunos testigos, ¿no? Siempre nuestro problema es que no sabemos qué opinaba, no digo la gente común, porque no necesariamente era gente común, pero qué opinaban en distintos lugares aquellas personas que no eran ni miembros del cabildo, ni alcaldes, ni jefes militares, ni grandes comerciantes, ni grandes hacendados, sino que eran gente a veces que tenían una posada, a veces que, bueno, trabajaban como peones y entablaban conversación. Y en 1819, cuando la invasión portuguesa ya está, digamos, prácticamente avanzando sobre el conjunto del territorio, el coronel Francisco Antonio Raposo, un coronel portugués, recorre Maldonado, Pan de Azúcar y Solís Grande sobre fines del año 19, informando las reacciones de los pobladores, porque la idea para terminar la guerra era lograr que las autoridades militares y civiles fueran reconociendo la autoridad portuguesa que ya estaba instalada en Montevideo desde enero de 1817. En San Carlos todavía está plantado el gorro de la libertad y nadie se atreve a derribarlo. El pueblo está todo contento, sin embargo empiezan a dudar porque no saben definitivamente de qué lado se pondrán. Corre aquí la voz que la gente que se unió en San José
después de 3 días volverá otra vez a seguir, y miren cómo llama al movimiento artiguista, al partido de la campaña o de la patria. Está el gorro, o sea, están los portugueses, invadieron en mayo digamos, se puso el gorro de la libertad, se festejaron las fiestas mayas allí en San Carlos y nadie se atreve a derribarlo, ¿no? Hasta donde no hay una resistencia. Al año siguiente, el francés Auguste de Saint-Hilaire volvió a pasar por ahí. Les aclaro que en febrero del año 20, Paulino Pimienta, que era el comandante, ordena al alcalde de San Carlos que retire el gorro y finalmente el alcalde lo retira, ¿no? Y ya no está. Cuando pasa Saint-Hilaire ya no hay gorro de la libertad en San Carlos. Pero él recorre y él tiene que hacer paradas, entonces en un rancho cerca de Solís Grande, o sea, uno de los lugares por donde había pasado Raposo, las posaderas, o sea, las mujeres que atendían la posada donde él está, empezaron a hablarles muy mal de los portugueses. Y él entonces quería sonsacarlas si le hablaban mal porque querían volver con los españoles o le hablaban mal porque querían otra cosa. Y dice que no logró que le dijeran nada claro, pero lo que sí sacó en limpio es que no querían a los europeos porque estos despreciaban a los criollos. O sea, como que hay digamos, este sentimiento que no se puede, estos son ejemplos, son como indicios que uno después tiene que trabajar mejor. Están estos ejemplos que muestran que hay una vivencia que se mantiene y que se va a mantener aún después del ingreso de Artigas a Paraguay. Y sobre esto y con estas cosas que voy a decir termino, y eso lo vamos a ver cuando ya controlada la provincia oriental por los portugueses y los españoles y orientales que apoyaban a los portugueses, volvió a aparecer en escena el tema de la propiedad, de los derechos de propiedad. ¿Quién es el que tiene el mejor derecho de propiedad? Y allí estas estancias y estos ganados que han ido cambiando de mano a lo largo de los 10 años, bueno, se empieza a plantear que vuelvan a los antiguos amos. Y es interesante. Yo voy a mencionar capaz que 2 ejemplos. Vos me cortás cuando tengo tiempo. Pero yo, el primer ejemplo que escogí me pareció que era interesante escogerlo porque es la estancia del Rincón de la Graciada. O sea, la estancia de la playa de la Graciada. Y como ya estuvimos festejando los 200 años del desembarco, bueno, me parecía que podía ser de interés. Quien se está presentando en este juicio, además, forma parte de una familia que ha tenido, cada uno de los hermanos, conflictos por la aplicación del reglamento de tierras. Se presenta María Bartolina Albín. Francisco de Albín es el de los campos donde Encarnación Benítez se había plantado para decir si la entrega de esos campos al apoderado de Francisco de Albín era con anuencia de Artigas o no, y que si era con anuencia de Artigas él no iba a mover un dedo para frenar una revolución peor que la primera, dice la nota que le envía Artigas en enero del año 16, si se quiere desalojar a esos vecinos, ¿no? Ese era Francisco. Melchor de Albín es el que había comprado la denuncia y después había regularizado el título de propiedad de la zona de Víboras y el Arroyo de las Vacas, que en 1802, comandados por el cura Casimiro de la Fuente, los vecinos habían pedido trasladarse de donde estaban hacia el puerto de las Vacas. Y en sus escritos, Melchor de Albín
señalaba que no eran pueblo, no eran un lugar, no eran un nada, que eran solamente 16 ranchos que ni siquiera se podían llamar ranchos, y que querían un orden social inverso al que corresponde, ¿no? Y que no les da, digamos, no los apoya, pero que a comienzos de 1816, sí, durante el artiguismo, se plantea la fundación de la población que actualmente es la población de Carmelo, ¿no? Ese era Melchor. Hablamos de Francisco, hablamos de Melchor, y ahora nos toca Bartolina. Y Bartolina, que digamos está casada, tiene allí ella recibe ese campo que había sido donado en el artiguismo, durante el artiguismo, había sido regularizada en marzo del año 16 la donación de ese campo para Manuel Yupes, y Bartolina se hace de la estancia hacia 1820, en realidad su esposo, pero ella es la que se está presentando, el año de 1820, cuando don Fructuoso Rivera celebró los tratados de alianza con el gobierno portugués. Bueno, ahí le entregó por su mandato la estancia a don Antonio Villalba, a su esposo, y dice que la estancia estaba toda maltratada, que no tenía ganados, que no tenía nada. Y ella hace, lleva adelante el juicio y lo va a terminar ganando. Es interesante el juicio porque allí, bueno, declaran testigos, van señalando un poco qué es lo que, qué era lo que había ahí, lo que había pasado, quién poblaba. Pero lo que me parece más interesante todavía es el argumento de por qué Yupes no tiene ningún derecho. Y es una interpretación del reglamento de tierras. Ahí lo que los testigos declaran es que Artigas no cedió ninguna estancia, que las entregaba, y ahora sí es textual, meramente para que las cuidasen y adelantasen, y que si a la conclusión de las cosas tenían adelantos, que él daría un conste, dice el documento, un certificado, una constancia, para que se compusiesen, para que arreglaran con los propietarios. O sea que el reglamento es otro reglamento, pero es la interpretación que ella pone, defendiendo sus derechos, y que por supuesto se le se la va a reconocer en esos derechos. Como ya me pasé el tiempo, voy a poner uno solo más, y es el capitán Vicente Ramos. Porque perdón, no es Vicente de nombre de pila, esperen que lo encuentre, porque es Juan Ramos, ya me parecía que no era Vicente. Es el capitán Juan Ramos. Lo menciona Juan Ramos porque Juan Ramos, cuando se produzca la Cruzada Libertadora en el año 25, él va a ser de los que va a organizar en la zona de Soriano, el levantamiento, las tropas y demás. Y en el caso de Juan Ramos, él se presenta a sí mismo, porque él también está defendiendo su estancia, se presenta a sí mismo como un jefe de división nombrado por los pueblos. O sea, su legitimidad se la ha dado que es nombrado por los pueblos. Él se presenta en 1822, él es hijo de una familia antigua, pobladora, de la zona. Su padre había, sido capitán de milicias, había actuado en el cabildo de Santo Domingo Soriano. Y en el caso de Juan Ramos, Juan Ramos integra la revolución, está documentado por lo menos desde 1813, que está firmando las instrucciones que los vecinos de Soriano le dieron al diputado que debía representarlos en la Asamblea General Constituyente reunida en Buenos Aires. Va a actuar como alcalde, además de su papel en las armas. Y entonces él, está reclamando la estancia, porque la estancia se la quieren sacar,
pero lo que me parece interesante es que en este reclamo también denuncia, o sea, no es el reclamo pasivo de decir, bueno, yo estoy poblando desde hace mucho, si me dan la estancia y si no me la dan, yo puedo comprar el ganado, puedo comprar esto, puedo hacer un arrendamiento. No, acá lo que él dice es que él es, como les decía hace un ratito, un jefe de división nombrado por los pueblos, como lo fue el señor don Juan José Durán, que en ese momento es el gobernador intendente de la Cisplatina, ¿no? Entonces yo, igual que Juan José Durán, gobernador de la provincia, que el señor Manuel Durán, juez de la misma provincia, que incluso se encargó del reparto de tierras, y el señor don José Artigas, o sea, todos estos nombrados por los pueblos, y el señor don José Artigas, general en jefe de la misma. Y entonces agregaba en el escrito, ¿este es acaso un delito? O sea, haber peleado en la revolución, ¿es acaso un delito? ¿No? Bueno, ejército de vecinos en armas, el planteo, ¿no?, de la posibilidad de recuperar las tierras, los pleitos que sobre las tierras se van a producir, llevaron a que el equipo de historiadores, integrado por Lucía Sala, Julio Rodríguez, Nelson de la Torre y Rosita Alonso, en un trabajo, en un libro que se publicó entre 1971 o comienzos del 72, fines del 71, comienzos del 72, no me acuerdo exactamente. El libro se llama La oligarquía oriental en la Cisplatina, y cuando ellos estudian digamos, el lugar del desembarco, la organización de los primeros momentos y demás, bueno, esbozan como hipótesis que tanto la aplicación del reglamento que se había hecho en la zona de Soriano en 1815, en 1816, como la política de tierras de la Cisplatina que había, sobre todo después que se produce la independencia de Brasil y la provincia el imperio de Brasil logra que la provincia en su totalidad reconozca ese dominio. Bueno, ahí se empieza a activar este tema de, digamos, el otorgar las estancias que habían sido repartidas en usufructo a los antiguos propietarios o a nuevos propietarios que habían aparecido en el dominio, el uso brasileño. Entonces la hipótesis que ellos tienen es que ese lugar, o sea, no solamente era un lugar relativamente cercano, ¿no?, porque está cruzando el río, sino también un lugar donde había una movilización anterior y había digamos, una chispa pronto para transformarse en llamarada, vinculada a estos pleitos por tierras que se estaban produciendo. Muchas gracias.